La vida de Santa Catalina Labouré es una vida hermosa, especialmente por las apariciones que tuvo de la Virgen María y por las maravillas que Dios ha obrado en el mundo entero por medio de la famosa medalla, llamada Milagrosa. Ella era una sencilla ama de casa desde los 12 años, en que su hermana mayor se fue al convento y ella quedó al frente de los trabajos de la casa, ya que su madre había muerto. Después de mucho rezar, pudo al fin conseguir el permiso de su padre para entrar al convento de las Hijas de la Caridad, donde se santificó haciendo los trabajos más humildes. Primero fue cocinera, después lavandera y más tarde le encargaron el cuidado de los ancianos del hospicio. Toda su vida vivió oculta, ya que nadie sabía que a ella se le había aparecido la Virgen María. Solamente se lo contó a su director espiritual, el padre Aladel, haciéndole prometer que no manifestaría a nadie su identidad. Así pasó desapercibida de todos. Parecía una religiosa normal, pero su amor a Jesús sacramentado era inmenso, y, cuando estaba en oración, miraba continua y fijamente la imagen de la Virgen. Se distinguía de todas cuando rezaban el rosario en común. Su devoción y fervor eran únicos, y lo mismo su atención a los pobres, enfermos y ancianos. En tiempo de revoluciones sociales, cuando los sacerdotes y las religiosas eran perseguidos a muerte por los anticlericales comuneros, ella aseguraba a todas las hermanas que no les pasaría nada, porque la Virgen María había prometido protegerlas de todo mal. Y así sucedía, porque, mientras asesinaban sacerdotes y religiosas de otras comunidades, las Hijas de la Caridad y los sacerdotes lazaristas o vicentinos quedaban indemnes. Aprendamos de su vida a amar mucho a Jesús sacramentado, a quien veía casi todos los días durante el noviciado. A amar a María como ella la amaba sin poder disimularlo, e igualmente a San Vicente de Paúl y Santa María Marillac, sus fundadores. Y en general a todos los santos para vivir el cielo en la tierra, es decir, unidos a todos los santos y ángeles que viven entre nosotros y nos ayudan en la medida en que los invocamos. Catalina y su familia. 2 días después de la proclamación del terror, el 4 de junio de 1793, en Francia, Pedro Labouré, que había pensado en su adolescencia ser sacerdote y había ido al seminario, se casó con Luisa Magdalena Gontard, de 23 años. Ella vivía en Senailly, y en ese lugar pasaron ambos esposos los primeros años de su matrimonio. Tuvieron 17 hijos, de los que sobrevivieron 10. Los 4 primeros nacieron en Senailly y los otros en Mailles-Montiers, una aldea de 200 habitantes perteneciente al pueblo de Montiers-Saint-Jean, de 400 habitantes, donde estaba la iglesia parroquial, que había sido restaurada y embellecida por la familia Labouré. El pueblo pertenecía al departamento de Côte d'Or, en el antiguo condado de Borgoña, en Francia. Catalina nació el 2 de mayo de 1806 en Fain-les-Montiers. El mismo día fueron a inscribirla en registro civil y fue firmada no solo por su padre, los testigos y el oficial encargado del registro, sino también por su madre, que firmó con su nombre, Louise Madeleine Gontard Damé Labouré. Al día siguiente de su nacimiento recibió el bautismo de manos del padre Jorge Mamer, benedictino exclaustrado del monasterio de Montiers. Le pusieron por nombre Catalina y a este nombre la familia le añadió el de Zoé, gloriosa mártir cuya fiesta se celebraba el día de su nacimiento. Y Zoé fue el nombre familiar con que se le conoció en el pueblo. Su madre murió el 9 de octubre de 1815 a los 46 años. Cuando Catalina tenía 9. Su hermana María Antonieta, llamada Tonina, tenía 7, y el último de todos, Augusto, tenía 6. Catalina y Tonina fueron recogidas por su tía Margarita, hermana de su padre, que vivía en Saint-Rémy. La tía Margarita estaba casada con Antonio Genrot, comerciante de vinagre, y tenía 2 hijos y 4 hijas. La tía, dedicada al comercio, había dejado el cuidado de las 2 niñas a una niñera y, como su padre las extrañaba y quería tenerlas en casa, las llamó después de estar 2 años con su tía. Otra razón para llamarlas era que la hija mayor, María Luisa, quería entrar al convento de Langres como religiosa.
lo que hizo en efecto el 22 de julio de 1818, en el noviciado de las Hijas de la Caridad de París, después de haber estado 3 meses de postulante en Langres. Catalina, una vez ya en su aldea de Fain-les-Montiers, con 12 años, hizo su primera comunión y, desde entonces, algunos dicen que se volvió mística, orando más y frecuentando la iglesia parroquial. Un sacerdote que conoció a Catalina de niña escribió sobre ella en enero de 1896. Recuerdo a las compañeras de su edad con las que se divertía, cuando sus padres la llevaban a la fiesta de Cormarín, a casa de sus primos y primas. Ella no era hermosa, pero era buena y siempre amable y dulce con sus compañeras y con los niños que molestaban, buscando poner paz. Si había algún pobre, ella le daba las golosinas que tenía. En la misa patronal, Catalina rezaba como un ángel y no volvía la cabeza a derecha e izquierda, como hacen otros niños, sino que estaba seria y recogida. En una palabra, era una niña santa que la Virgen preparaba para llenarla de favores y darnos a nosotros la medalla milagrosa. Una vez que se fue al convento su hermana María Luisa, Catalina, con 12 años, se hizo cargo de las labores de la casa. Al principio tenía la ayuda de una criada, pero a sus 14 años se quedó sola con su hermana Tonina y las cosas fueron mejor que antes. Cuidaba a su hermanito Augusto como una madre. Llevaba la comida a los segadores de su padre, que eran 12 o 14. Cocinaba, lavaba, sacaba leche a las vacas, recogía los huevos del gallinero, echaba comida a los cerdos, distribuía el forraje al rebaño y lo llevaba al abrevadero. Sacaba agua del pozo, hacía el pan en el horno de casa y los jueves iba al mercado de Montbard, a unos 15 kilómetros, a comprar las cosas necesarias. Cuando llegaba el invierno, mataba 1 o 2 cerdos y había que preparar el tocino, las morcillas, el jamón, etc. Además, cuidaba el palomar donde había 700 u 800 palomas, que, al verla, volaban a su alrededor, y algunas se posaban mansamente sobre sus hombros. Según Tonina, era un espectáculo hermoso ver cómo las atraía. Un obrero que trabajó en su casa manifestó que un día la vio subida a una mesa, abrazando una imagen de la Virgen. Hizo su primera comunión con 12 años y comenzó a ayunar los viernes y sábado. Tonina se lo dijo a su padre y éste se lo prohibió. Se consolaba con asistir a misa los domingos en la iglesia de su aldea, a donde venía un sacerdote de la parroquia de Montiers. Deseaba ir a misa todos los días y algunos iba durante la semana a la iglesia parroquial y permanecía largo tiempo de rodillas sobre las losas frías en invierno, lo que le ocasionó dolores de rodillas a lo largo de su vida. Pero entre semana le gustaba también ir al hospicio de Montiers-Saint-Jean, dirigido por las Hijas de la Caridad. De esa manera empezó a conocerlas y a desear ser religiosa como ellas y como su hermana María Luisa. Un día tuvo un sueño. Le pareció estar en la iglesia, en la capilla consagrada a las almas del purgatorio. Un sacerdote muy anciano, de figura respetada, se presentó en la capilla y se revistió de los ornamentos para celebrar la Santa Misa. Ella asistió, impresionada por la presencia de este sacerdote desconocido. Después de la misa, el sacerdote le hizo una señal para que se acercara, pero ella, temerosa, se retiró hacia atrás sin quitarle la vista. Saliendo de la iglesia, entró en una casa de la aldea para visitar a un enfermo. Allí encontró al anciano sacerdote que le dijo: «Hija mía, está bien cuidar enfermos. Ahora huyes de mí, pero un día serás feliz de venir a mí. Dios tiene sus designios sobre ti, no lo olvides». Ella, sorprendida, se alejó, y, saliendo de esa casa, le pareció que sus pies no tocaban la tierra, y, al momento en que entraba en su casa, se despertó, convencida de que todo no era más que un sueño. Ella tenía entonces 18 años, sabía leer un poco, pero menos escribir. Le pidió a su padre ir a casa de su cuñada, que tenía un colegio en Châtillon, para recibir lecciones y así aprender a leer y escribir bien. Su padre no quería despedirse de ella y, a duras penas, se lo permitió. Ella, preocupada por la visión de su sueño, se lo contó al sacerdote de Châtillon, y él le respondió que creía que el anciano era San Vicente, que la llamaba a ser hija de la caridad.
Su cuñada la llevó a visitar a las hijas de la Caridad de Chatillon, y ella se asombró al ver en el locutorio un retrato perfectamente semejante al sacerdote de su sueño. Preguntó quién era y le aseguraron que era San Vicente de Paúl. Así entendió que él quería ser su padre. Cuando le manifestó a su padre su deseo de ser religiosa, se opuso. Ya le parecía suficiente haber dado a su hija mayor a San Vicente, y darle otra, que llevaba también las cosas del hogar, le parecía demasiado. Él pensó que, mandándola a París a casa de uno de sus hijos, que tenía un restaurante de obreros, podía hacerle cambiar de opinión y olvidarse de su vocación. Su hermano estaba contento con su labor y deseaba casarla con alguno de los clientes, que se fijaban en ella y le proponían matrimonio. Pero su respuesta, invariable, era decirles que estaba comprometida con Jesús y no quería otro esposo. Su hermano, que desde hacía un año era viudo, se casó el 3 de febrero de 1829, y ya los servicios de Catalina no eran tan necesarios. Además, 2 mujeres para dirigir una casa era demasiado, y ella aprovechó para escribir a su cuñada y a su hermana María Luisa, superiora de la Casa de las Hijas de la Caridad de Castres-Sarrazin. Su hermana le contestó de inmediato y le decía: «Deseo que pases algún tiempo con la cuñada de Chatillon, como ella misma te ha propuesto, para que te eduques e instruyas, cosa que a veces hace suma falta. Cuida de aprender el francés, algo mejor de lo que se habla en nuestro pueblo, y aplícate a escribir, a hacer cuentas y, sobre todo, a la piedad, al fervor y al amor de los pobres». Catalina tenía 23 años. Su cuñada era Juana Gontard, casada con su hermano Humberto, el cual en el ejército había ganado la medalla de Santa Elena. Fue guardia de corps de Carlos X, teniente y luego capitán de gendarmes y caballero de la Legión de Honor. Murió en 1865 como un valiente. Su cuñada dirigía en Chatillon un colegio aristocrático frecuentado por la nobleza de la comarca, que estaba instalado en un antiguo convento de carmelitas. Allí fue Catalina a estudiar, pero no se encontró a gusto con aquellas jóvenes mundanas y adelantó poco en los estudios. No obstante, aprovechaba el tiempo libre para visitar en Chatillon el convento de las Hijas de la Caridad, soñando con que un día cercano pudiera ingresar para ser totalmente de Jesús. Allí conoció a Sor Victoria de Séjole, quien la apoyó y le pidió a su superiora que la aceptara de postulante. Ella se comprometió a instruirla en todo lo que debía saber una hija de la caridad. Su cuñada viajó a Fain para convencer a su padre, quien al fin le permitió que hiciera lo que quisiera, pero le aseguró que él no le daría dinero para la dote. Entonces su cuñada y su esposo, que era su hermano, aceptaron pagar los 1.500 francos de dote y las religiosas de Chatillon la recibieron allí de postulante. La prueba de querer entrar al convento había sido dura, pero al final había triunfado. El 22 de enero de 1830, Catalina entró al postulantado de Chatillon y el 30 tomó el hábito. Allí pasó 3 meses ayudando a las hermanas en el servicio de los pobres, ya que los jueves y domingos les servían un plato de sopa. Además se dedicaba al estudio y a la oración. A los 3 meses la enviaron a la casa madre de la calle Dubac de París. Las apariciones. Aparición de San Vicente. Catalina entró en la casa madre de París, de la calle Dubac, el 21 de abril de 1830. Era el miércoles antes de la traslación de las reliquias de San Vicente de Paúl, que tuvo lugar el 25 de abril. Hacía varios años que, por motivo de las revoluciones constantes, el cuerpo de San Vicente había sido escondido y en esta oportunidad se presentó a la veneración pública y sus restos fueron trasladados con mucha solemnidad, con obispos, sacerdotes y fieles, desde la casa madre de las Hijas de la Caridad a la iglesia de Nuestra Señora, del noviciado de los Padres de la Misión, vicentinos, en la calle Sèvres número 95 de París. Monseñor Quelen, arzobispo de París, estaba muy feliz ese día al ver tanta manifestación de fervor católico por las calles de la ciudad. Catalina escribió: «Llegué a la casa madre el 21 de abril de 1830. Era un miércoles antes de la traslación de las reliquias de San Vicente de Paúl. Alegre y dichosa por haber llegado para ese gran día de fiesta, me parecía que nada me quedaba que hacer en la tierra.
Yo pedía a San Vicente todas las gracias que a mí me hacían falta, y también para las dos familias de San Vicente, los sacerdotes de la misión, e hijas de la caridad, y para Francia entera. Me parecía que las necesitaba mucho. En fin, yo rogaba a San Vicente con fe viva que me enseñara lo que debía pedir. Y cuantas veces volvía de San Lázaro, durante la novena, a que diariamente iban a peregrinación las hermanas, me daba tanta pena. Me figuraba que iba a encontrar de nuevo en la comunidad, en casa de la calle Bach, a San Vicente, o al menos su corazón, que se me aparecía cuantas veces volvía de San Lázaro. Tenía el consuelo de verlo, el corazón, encima del relicario donde estaban expuestas algunas pequeñas reliquias de San Vicente, en la capilla de las hermanas. Se me apareció 3 veces distintas en 3 días seguidos. Blanco, color de carne, cosa que anunciaba la paz, la calma, la inocencia y la unión. Y después lo vi rojo de fuego, del que debe encender la caridad de los corazones. Pensaba yo que toda la comunidad debía renovarse y extenderse hasta los confines del mundo. Y después lo vi rojo-negro, lo cual me entristecía el corazón. Me daba tanta tristeza que me costaba trabajo superar y no sabía ni por qué, ni cómo se refería esta tristeza al cambio de gobierno. Uno de los días oí una voz interior que me dijo: «El corazón de San Vicente está profundamente afligido por los grandes males que vendrán sobre Francia». El último día de la octava vi el mismo corazón de San Vicente y la voz interior me dijo: «El corazón de San Vicente está un poco consolado, porque ha obtenido de Dios, por intercesión de la Virgen María, que sus 2 familias no perezcan en medio de los males, y que Dios se servirá de ellas para reanimar la fe». Aparición de Jesús sacramentado. Nos dice: «También fui favorecida con otra gran merced, ver a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento como lo vi durante todo el tiempo del noviciado, excepto cuando tenía duda, que entonces, a la vez siguiente, ya no veía nada, porque yo quería profundizar y dudaba del misterio y creía engañarme». El ver a Jesús sacramentado duró 8 o 9 meses, es decir, todo el tiempo del noviciado, y, como ella misma afirma, revistió carácter excepcional el día 6 de junio de 1830. El día de la Santísima Trinidad se me apareció nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, como un rey, con la cruz en el pecho, lo que acaeció durante la Santa Misa. Al Evangelio me pareció que la cruz se caía a los pies de nuestro Señor, y me pareció que nuestro Señor era despojado de sus ornamentos. Todo cayó por tierra. Allí es donde tuve yo las ideas más negras y más tristes. Allí es donde tuve las ideas de que el rey de la tierra estaba perdido y sería despojado de sus vestiduras reales. Y de ahí las ideas que tuve, no podré explicarlas, sobre la pérdida que se tramaba. Primera aparición. Vino luego la fiesta de San Vicente, donde, la víspera, nos hizo nuestra buena Madre Marta una plática sobre la devoción de los santos, en particular sobre la devoción a la Santísima Virgen, la que me dio tan gran deseo de ver a la Santísima Virgen que me acosté con el pensamiento de que aquella misma noche vería a mi buena Madre. Hacía tanto tiempo que deseaba verla. Como se nos había dado un trozo de tela de un retoque de San Vicente, yo corté la mitad, me la tragué y me dormí, pensando que San Vicente me obtendría la gracia de ver a la Santísima Virgen. Por fin, a las 11:30 de la noche del 18 de julio de 1830, oí que me llamaban por mi nombre. «Hermana mía, hermana mía, hermana mía». Despertándome, miré hacia el lado en que oía la voz, que era el lado del pasillo. Descorro la cortina y veo un niño vestido de blanco, como de 4 o 5 años, que me dice: «Ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera». Enseguida me asaltó la idea: «Pero me van a oír». El niño me responde: «No te preocupes, son las 11:30, todo el mundo duerme bien. Ven, yo te espero». Me vestí a prisa y me dirigí hacia el niño, que permanecía de pie, sin separarse de la columna de mi lecho. Me siguió, o mejor, le seguí yo a él, siempre a mi izquierda, por donde quiera que él iba. Estaban encendidas las luces en todos los sitios por donde íbamos, lo cual me admiró mucho, pero, bastante más sorprendida, al entrar en la capilla, se abrió la puerta apenas la hubo tocado el niño con la punta del dedo. Pero mi sorpresa
Fue todavía más completa cuando vi encendidas todas las velas y cirios, lo que me recordaba la Santa Misa de medianoche. Sin embargo, yo no veía a la Virgen. El niño me llevó al presbiterio, al lado del sillón destinado al padre director, y allí me puse de rodillas. El niño quedó de pie todo el tiempo. Pareciéndome largo el tiempo, miraba por si las guardias, las hermanas encargadas de velar por la noche, pasaban por la tribuna. Llegó al fin la hora. El niño me avisó. Me dijo: «He aquí la Virgen, aquí está». Oí como un rumor, como el roce de un vestido de seda, que venía del lado del cuadro de San José, y venía a colocarse, la Virgen, sobre las gradas del altar del lado del Evangelio, en un sillón parecido al de Santa Ana, solo que la Virgen no tenía la misma cara que Santa Ana. Alude al cuadro de Santa Ana que se ve aún encima de la puerta de la sacristía. Yo dudaba que fuese la Santa Virgen, pero el niño que estaba allí me dijo: «Mira a la Virgen». Me sería imposible decir lo que experimenté en aquel instante, lo que pasó dentro de mí. Me parecía que no veía a la Santa Virgen. Entonces el niño me habló, no como niño, sino como hombre, el más enérgico, y palabras las más enérgicas. Entonces, mirando a la Virgen, me puse de un salto a su lado, de rodillas sobre las gradas del altar, con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen. Allí pasé unos momentos los más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Ella me dijo cómo debía portarme con mi director, y otras cosas que no debo decir. La manera de portarme en mis penas y acudir, mostrándome con la mano izquierda el sagrario, a arrojarme al pie del altar y desahogar allí mi corazón. Y allí recibiría todos los consuelos de que tuviese necesidad. Le pregunté por lo que significaban todas las cosas que yo había visto, y ella me lo explicó todo. Estuve allí no sé cuánto tiempo. Lo único que sé, cuando ella se marchó, que solo vi algo que se extinguía. En fin, solo una sombra que se dirigía al lado de la tribuna por el mismo camino por donde había venido. Me levanté de las gradas del altar y vi al niño donde lo había dejado, el cual me dijo: «Se fue». Tomamos el mismo camino, todo iluminado, y constantemente iba el niño a mi izquierda. Creo que este niño era el ángel de mi guarda, que se había hecho visible para hacerme ver a la Santísima Virgen, porque yo le había rezado mucho para que él me obtuviese este favor. Estaba vestido de blanco, llevando una luz milagrosa consigo, es decir, estaba resplandeciente de luz, de unos 4 a 5 años de edad. Vuelta a mi lecho, eran las 2 de la madrugada, oí dar la hora y no me volví a dormir. Mensajes de María. Ella escribió que le dijo la Virgen María: «Hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Tú conocerás cuán bueno es Dios. Tendrás que sufrir hasta que se lo digas a tu director. No te faltarán contradicciones, pero te asistirá la gracia. No temas. Háblale con confianza y sencillez. Ten confianza, no temas. Verás ciertas cosas, díselas. Recibirás inspiraciones en la oración. Los tiempos son muy calamitosos. Han de llover males sobre Francia. Será volcado el trono. El mundo entero será afligido por desdichas de todas clases». La Santísima Virgen estaba muy triste al decir esto. Pero ven a los pies de este altar, donde se prodigarán gracias a todos los que las pidan con confianza y fervor, a todos, grandes y pequeños. Hija mía, deseo conceder mis gracias en particular a esta comunidad, a la que amo mucho. Tengo pena. Hay en ella grandes almas. No se observa la regla. Deja que desear la regularidad. En las 2 comunidades hay gran relajación. Dile al que está encargado de ti, aunque no sea el superior, que él debe hacer todo lo posible para poner la regla en vigor. Dile de mi parte que vigile sobre las malas lecturas, la pérdida de tiempo y las visitas. Cuando vuelva a ser puesta en vigor la regla, habrá una comunidad que vendrá a unirse a la vuestra. Esto no es costumbre, pero yo lo deseo. Di que se la reciba. Dios la bendecirá y ellos gozarán aquí de una grande paz. La comunidad se hará grande. Llegarán grandes males, grande será el peligro, pero no temas. Dios y San Vicente protegerán la comunidad. La Santísima Virgen estaba continuamente triste.
entonces yo misma estaré contigo. Siempre he velado por ti. Te concederé muchas gracias. Vendrá un momento en que el peligro será grande. Se creerá todo perdido. Entonces yo estaré contigo. Ten confianza. Reconocerás mi visita y la protección de Dios y de San Vicente sobre las dos comunidades. No será lo mismo en otras comunidades. En ellas habrá víctimas. Al decirme esto, la Virgen Santísima tenía las lágrimas en los ojos. En cuanto al clero de París, también tendrá víctimas. Morirá el señor arzobispo. Hija mía, será despreciada la cruz. Correrá la sangre por las calles. Aquí la Virgen no podía hablar. Se veía la pena en su semblante. Hija mía, el mundo entero se entristecerá. A estas palabras pensaba yo, ¿cuánto será esto? Lo comprendí muy bien. 40 años. A este propósito me preguntó el padre Aladel. ¿Sabes si tú y yo lo veremos? Le respondí, si nosotros no lo vemos, otros lo verán. Tales son las palabras mismas de Sor Catalina Labouré acerca de su inefable plática con la Santísima Virgen durante la noche del 18 al 19 de julio de 1830. Revolución de 1830. Cuando la Virgen le habla de 40 años, se refiere al año 1870, año de la guerra con Prusia, de la derrota y de la toma del poder de los comuneros anticlericales que querían hacer desaparecer a Dios, la religión y todas las personas y objetos sagrados. Pero antes vendría otra revolución ese mismo año, 1830. El 27 de julio de 1830, 8 días después de la primera aparición de la Virgen, estalló una formidable revolución. Muchas iglesias fueron profanadas, echadas por tierra las cruces, devastadas e incendiadas las casas religiosas, perseguidos y maltratados los sacerdotes. El mismo arzobispo de París tuvo que esconderse. Parecían repetirse los tristes días del terror de 1793. Sor Catalina aseguró al padre Aladel que los vicentinos y las hijas de la caridad no sufrirían daños. Uno de los días la sierva de Dios fue con una compañera al cementerio del padre Lacaille, que domina París, y se sintió asustada por el pensamiento de los incendios que consumirían una parte de la capital, como así sucedió. El padre Chinchón refiere: en un momento dado de la Revolución de Julio, la casa de Enghien fue asaltada por los comuneros. Las hermanas se refugiaron en la sala de la comunidad del segundo piso, llevando consigo la Eucaristía. Desde ese lugar oían a los comuneros que algunos querían entrar en la sala de las hermanas, pero uno de ellos se oponía, y no les pasó nada. En esos días Sor Catalina se mostró muy valiente ante sus hermanas, asegurándoles que no les harían daño y que la Santísima Virgen las protegería. Otro día se presentó en la calle Sèvres una pandilla de jóvenes, a cuyo frente iba un niño de 12 a 14 años, que él solo hacía más ruido que los demás, gritando y asegurando que había visto entrar armas. El buen padre Salgorne, superior general que había ido a recibirlos sin disfraz alguno con su sotana, de que jamás se había desprendido, habló con el muchacho, diciéndole que aquello era falso, pues en la casa no había entrado arma alguna. No logrando hacerle callar, le preguntó: «Bueno, hijo mío, ¿quieres ver mis armas?» «Sí, señor, muéstrelas». Y el padre entonces le presentó su breviario que llevaba consigo. Lo miró el muchacho y agregó el padre: «¿Quieres ver las balas que uso?» Y abriendo el breviario le enseñó las estampas que servían de registros. «Oh, señor cura, estampas», exclamó el pobre chico lleno de alegría. «¿Quieres una?» «Sí, señor», contestó él, y cogiéndola se fue con aire de triunfo, seguido de toda la pandilla. Los desventurados volvieron al día siguiente para derribar la cruz que preside el frontispicio de la casa, pero la energía de nuestro padre Esteban les hizo alejarse prontamente y, desde ese día, no ocurrió nada más, y nadie volvió a perturbar la tranquilidad de los misioneros. Según testimonio del mismo padre Esteban, la joven hermana del noviciado, Sor Catalina, lo había predicho a su confesor. Sor Catalina había dicho también al padre Aladel que un obispo iría a San Lorenzo a pedir refugio, que se le podía recibir sin temor y que allí estaría seguro. En efecto, el padre Aladel, que no hacía gran caso de las revelaciones de Catalina,
Regresaba triste un día de la calle Tubac a la de Sèvres, cuando he aquí que al llegar a San Lorenzo, le dijo el padre Salgorne que Monseñor Fraisinous, obispo de Hermópolis y ministro de los cultos de Carlos X, acababa de suplicarle que le diera asilo. Temiendo el padre que allí no habría seguridad, puso algunos reparos a la demanda de Monseñor Fraisinous, y éste se había retirado a Saint-Germain, como observa Sor Pineau, a quien debemos esta noticia. La revelación en cuestión tenía un sello de verdad que difícilmente dejaría de reconocerse. Segunda aparición. El 27 de noviembre de 1830, que era el sábado anterior al primer domingo de Adviento, después del punto de la meditación, a las 5 p.m., me pareció oír ruido del lado de la tribuna, al lado del cuadro de San José, como el crujido de un traje de seda. Habiendo mirado yo hacia esta parte, vi a la Virgen a la altura del cuadro de San José. La Virgen estaba en pie, vestida de blanco, con un traje de seda blanco aurora, mangas lisas, un velo blanco que caía hasta abajo. A través del velo vi sus cabellos y encima un encaje como de 3 centímetros de ancho, el rostro bastante descubierto, los pies apoyados en una esfera, es decir, en media esfera, o al menos a mí me pareció solo la mitad, y además teniendo en las manos una esfera que representaba el globo. Tenía ella las manos levantadas a la altura del pecho de una manera muy natural, los ojos levantados al cielo. Allí su rostro era de toda belleza. Yo no podía expresarlo. Y luego, de pronto, advertí en sus dedos anillos cubiertos de piedras preciosas, unas más bellas que otras, unas más grandes y otras más chicas, que lanzaban rayos de luz, unos más bellos que otros. Estos rayos salían de las piedras. Las más grandes despedían los rayos más grandes que se alargaban sin cesar, y las más pequeñas los más pequeños, y alargándose sin cesar hacia abajo, llenaban todo lo bajo y yo no veía sus pies. En ese momento en que yo estaba contemplándola, bajó los ojos la Santísima Virgen mirándome. Dejó oír su voz y me dijo estas palabras: «Esta esfera que ves representa al mundo entero, particularmente a Francia, y a cada persona en particular. Aquí ya no sé expresarme sobre lo que sentí y lo que vi, la hermosura y el resplandor de rayos tan hermosos. Es el símbolo de las gracias que derramo sobre los que me las piden, haciéndome comprender cuán grato es rogar a la Virgen y cuán generosa era ella con las personas que le ruegan, cuántas gracias concede a las personas que se las piden y cuánto gozo experimenta al concederlas». En este momento se formó un cuadro alrededor de la Virgen, un poco ovalado, donde había, en lo alto del cuadro, estas palabras: «Oh María, sin pecado concebida, rogar por nosotros que recurrimos a vos», escritas en letras de oro. Entonces se dejó oír una voz que me dijo: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Llevándola al cuello, las gracias serán abundantes para las personas que la lleven con confianza». Al punto me pareció que el cuadro se daba la vuelta y yo vi el reverso de la medalla. Inquieta por no saber lo que había que poner en el reverso de la medalla, un día, durante la meditación, me pareció oír una voz que me decía: «La M y los 2 corazones dicen bastante». Sor Catalina aclaró algunos detalles. Los anillos de las manos eran en número de 3 en cada dedo, el más grueso junto a la mano, uno de tamaño mediano en el medio y uno más pequeño en la extremidad. Cada anillo estaba cubierto de piedras preciosas de tamaño proporcionado. La jaculatoria, «Oh María, sin pecado concebida», formaba un semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Por último, en el reverso del cuadro, vio Catalina el monograma de la Virgen formado por una M coronada de una cruz y con una barra en la base, y debajo de la letra M los 2 corazones de Jesús y de María, que ella distinguió porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro traspasado por un puñal. Tercera aparición. Pensando siempre en la Santa Virgen, me parecía que volvería a verla y vivía con esta esperanza. Un día, de diciembre de 1830, a las 5:30 de la tarde, después del punto de meditación, en profundo silencio, me pareció oír, de pronto,
un ruido como el crujido de un vestido de seda que venía del lado del altar. Vi a la Virgen cerca y detrás del sagrario. Estaba vestida de blanco, de estatura mediana, teniendo bajo sus pies una esfera blanca. Su traje era de seda blanco aurora, su vestido era alto. Su cabeza estaba cubierta con un velo blanco que caía por cada lado hasta los pies. El rostro muy descubierto. Era tan bello que me sería imposible describir su belleza arrebatadora. Las manos levantadas a la altura del pecho con mucha naturalidad, teniendo una esfera que representaba el globo, rematada por una pequeña cruz de oro. De pronto, se le adornaron los dedos con anillos y piedras preciosas de muy grande brillo. Los rayos de luz que de ellos salían irradiaban en todas direcciones, lo que inundaba la parte baja de modo que no se veían los pies de la Virgen. Las piedras más gruesas despedían rayos mayores, y en las más pequeñas, más pequeños. Estos rayos son el símbolo de las gracias que la Santísima Virgen alcanza para los que se las piden. Las piedras preciosas de las que no sale nada son las gracias que se olvidan de pedirme. Oh, qué hermoso será oír decir: María es la reina del universo, particularmente de Francia, y los niños exclamarán, y de cada persona en particular, con alegría y exaltación. Será ese tiempo de paz, de gozo y de ventura que será largo. Ella será llevada triunfalmente y dará la vuelta al mundo. Al finalizar la tercera aparición, la Virgen dijo a Catalina: En adelante ya no verás más, hija mía, pero oirás mi voz en la oración. La Virgen se quejó de que se descuidara la acuñación de la medalla y, al decirle Catalina que el padre Aladel no le creía, dijo: Estate tranquila, vendrá un día en que él hará lo que yo deseo. Es mi siervo y temerá disgustarme. Observemos algunos detalles. La Virgen era de mediana estatura. El velo de color blanco aurora le cubría la cabeza y bajaba por ambos lados hasta los pies. En los cabellos tenía una especie de cofia que terminaba en un encaje como de 2 dedos de ancho. Tenía bajo sus pies una esfera blanca. Los ojos unas veces miraban al cielo y otras los tenía bajos. La voz de la Virgen se hacía oír en el fondo del corazón. También había una serpiente a sus pies de color verdoso, con pintas amarillas. Las manos estaban a cierta altura, sosteniendo el globo de la tierra, pero en su momento desapareció y sus brazos quedaron extendidos en la forma de la medalla milagrosa. Los anillos luminosos de las manos eran 3 en cada dedo y cada anillo estaba cubierto de piedras preciosas. La jaculatoria, o María, sin pecado concebida, formaba un semicírculo comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. La Virgen se quejó del poco fervor con que se rezaba el rosario. Ella obedeció con repugnancia y comenzó refiriendo la visión del corazón de San Vicente y después las apariciones de la Virgen. En 1876 escribió de nuevo por obediencia una relación de las apariciones. Otra copia fue encontrada después de su muerte entre sus papeles. Estos 3 escritos concuerdan perfectamente y solo difieren en algunos detalles, lo que indica que no se copian unos a otros. El padre Aladel escribió al padre Guillou. A fines del año 1830, la hermana N., novicia de una comunidad de París consagrada al servicio de los pobres, creyó ver durante la oración, y como en un cuadro, a la Santísima Virgen tal y como se representa de ordinario bajo el título de la Inmaculada Concepción, de pie y con los brazos tendidos, y de cuyas manos salían en forma de haz rayos de resplandor maravilloso, y oyó estas palabras: Estos rayos son el símbolo de las gracias que María obtiene para los hombres. Alrededor de la imagen leyó esta corta invocación escrita en caracteres de oro: Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Después de haberlo estado mirando por algunos momentos, volvióse el cuadro y en su reverso vio ella la letra M, coronada por una cruz. Debajo, los sagrados corazones de Jesús y de María. De nuevo se dejó oír entonces la voz que le dijo: Hay que hacer acuñar una medalla según este modelo, y los que la lleven bendita y hagan con piedad esta corta plegaria, gozarán de una singular protección de la Madre de Dios. Dicha novicia me lo recibió todo enseguida, pero yo lo confieso a B que lo tomé como pura ilusión de su imaginación piadosa y me limité a decirle algunas palabras sobre la devoción a María.
haciéndole notar que la imitación de sus virtudes era el mejor modo de honrarla y de asegurarse su protección. Retiróse ella sin volver a ocuparse de lo que había visto. 6 meses después tuvo idéntica visión y habiéndomela referido, yo opiné como la primera vez y la traté a ella del mismo modo. En fin, después de otro intervalo igual, de 6 meses, vio y oyó por tercera vez las mismas cosas. Pero entonces le dijo además la voz que la Santísima Virgen no estaba contenta de que se descuidara así la acuñación de la medalla. En esta ocasión no dejé de dar importancia al asunto, aunque no lo manifesté así, y me entró cierto temor de disgustar a la que con justo título llama la Iglesia refugio de los pecadores. La medalla milagrosa. El 30 de junio de 1832 fueron acuñadas 2000 medallas y el padre Aladel le envió algunas al arzobispo, que quiso probar de inmediato la eficacia de la medalla. Estaba preocupado por el estado espiritual de un obispo constitucional que había juramentado según las leyes del Estado en contra de la Iglesia. Era Monseñor Prat, antiguo obispo de Malinas, que estaba casi moribundo. Además, su muerte podía causar escándalo y desórdenes, como había sucedido con el entierro del obispo constitucional Gregorio. Así pues, fue a visitar al enfermo. La primera vez le rehusaron la entrada, pero el enfermo envió sus excusas y le pidió que viniera a verlo. En esta segunda visita, el enfermo se arrepintió de sus errores y, después de recibir los últimos sacramentos, murió esa misma noche en los brazos del arzobispo, quien quedó lleno de alegría por el efecto de la medalla que le había podido colocar en el pecho. En marzo de 1832 se desató el cólera en París en pleno carnaval. En total hubo unas 18.400 defunciones oficiales, pero en realidad fueron más de 20.000. Monseñor Quelen, arzobispo de París, se enteró de la epidemia en su retiro, en que estaba oculto, pues un motín popular lo había expulsado de su obispado el 15 de enero de 1831. Inmediatamente volvió para consolar al pueblo que sufría, visitando los hospitales. Este gesto del prelado aplacó a los revoltosos y, a petición del arzobispo, el padre Esteban abrió la casa de San Lorenzo para el cuidado de los enfermos de cólera. A fines de mayo, la epidemia parecía retroceder, pero a finales de junio volvió a recrudecer y volvió el pánico. El fabricante de las medallas entregó las primeras 1.500 medallas el 30 de junio. A primeros de julio de 1832 le entregaron a Catalina la primera medalla y dijo: «Ahora hay que propagarla». Las medallas se distribuyeron primero en la región de París por las Hijas de la Caridad y hubo muchas curaciones y conversiones. Pronto comenzó a llamarse Medalla Milagrosa. En 2 años, en la región de París y Lyon, se habían vendido 8 millones de medallas. En 1839, la medalla había sido distribuida en el mundo entero y se contaban milagros desde China a Abisinia, Rusia, Estados Unidos, etc. Para 1842 ya se habían distribuido más de 68 millones de medallas. Eran varios los orfebres que las fabricaban, porque el primer fabricante, el señor Bachet, no se daba abasto para atender las solicitudes de Francia y del mundo entero. El padre Aladel, ante estas manifestaciones multitudinarias acerca de la medalla, se emocionaba y se decidió a publicar una pequeña noticia o folleto sobre el origen de la medalla y responder así a las preguntas que le dirigían, y, a la vez, publicar los hechos más resaltantes y milagros que habían sucedido con el uso de la medalla. En 6 ediciones sacó un total de 110.000 ejemplares en 2 años. En él se refieren más de 100 curaciones y 40 conversiones realizadas por medio de la medalla. La medalla, repartida por millones en el mundo entero, contribuyó a popularizar la creencia en la Inmaculada Concepción y a preparar la definición dogmática, además de obrar innumerables conversiones y curaciones, especialmente la conversión de Alfonso de Ratisbona. El padre Willow escribió en 1834 en la noticia histórica sobre el origen de la medalla: como al presente, en París sobre todo, se habla mucho de una medalla milagrosa de la Virgen Santísima y aún se citan multitud de prodigios obrados, tanto en la capital como en las provincias, donde profusamente se ha extendido, en favor de los que la llevan con fe y confianza en María.
Después de haberme asegurado yo, por mí mismo, y con sumo cuidado, del origen de la medalla y de los prodigios más notables que con ella se relacionan, creo poder complacer a los fieles, haciéndoles partícipes del fruto de mis investigaciones. Al conocerlo, se sentirán indudablemente edificados y consolados, y movidos a arrojarse con nuevo fervor en los brazos de aquella que parece tenderlos hacia nosotros, deseosa de vencer nuestra ingratitud con sus beneficios. Esta medalla, que representa por un lado a la Inmaculada Concepción y, por el otro, la letra M, coronada por una cruz, y, debajo, los sagrados corazones de Jesús y de María, ha sido revelada a una piadosa joven consagrada en una comunidad de París. He aquí, ante todo, un extracto de la carta que me envió el respetable sacerdote que dirigía a esa buena religiosa y con el cual he tenido la honra de hablar largamente sobre las diversas circunstancias de la revelación de la medalla y sobre las maravillosas conversiones y curaciones que poderosísimamente la recomiendan a la piedad. No podía yo beber en mejor fuente y, cúmpleme, por lo demás, dar aquí testimonio de mi profundo reconocimiento a tan digno eclesiástico que con no menor prontitud que benevolencia me ha comunicado todo lo que sé. Según sus propias palabras, creía él que podía redundar en honra de la Santísima Virgen. El relato tuvo una tirada de 10.000 ejemplares y se agotó en 2 meses. La segunda tirada, de 15.000 ejemplares, se agotó en menos de un mes. La tercera tirada fue de 37.000 números y así sucesivamente. Hospicio de Enghien. Después de estar casi un año en la casa madre, Sor Marta entregó su informe que dice sobre Catalina. Fuerte, estatura mediana. Sabe leer y escribir para ella. Parece de buen carácter. Ingenio y juicio poco brillantes. Suficientes recursos. Piadosa. Se esfuerza en la perfección. Fue destinada al hospicio de Enghien, donde llegó en febrero de 1831, a 5 kilómetros de la casa madre. Tenía 24 años y allí vivirá unos 46 años más. La destinan a la cocina. La cocinera titular es Sor Vincent, de 35 años, que le gusta mucho ahorrar, y Catalina prefiere ser espléndida. No le gustan las restricciones. El padre Aladel le aconseja que tenga paciencia y tolere a su compañera, jefa de cocina. La nombran responsable del gallinero y cultiva el huerto. En esto, como campesina, está en sus dominios. Hay millares de gallinas y palomas y cuida también de 2 o 3 vacas, de los cerdos y conejos, y desde 1861 también del caballo. A veces atendía en el comedor y en la portería, sobre todo dando algo a los pobres. Era trabajo pesado, pero le gustaba. También fue destinada a la lavandería y a cuidar a los ancianitos. A ellos los cuidó durante 40 años, renunciando a los paseos para atenderlos mejor y cuidando de darles todos los consuelos y cuidados a su alcance. Los preparaba para recibir los últimos sacramentos y ninguno murió sin estar reconciliado con Dios, y muchos con una santa muerte. También a veces cuidaba de los niños del orfanato. Se hizo querer de ellos, que la rodeaban, y ella los acariciaba con la más dulce y hermosa de sus sonrisas. El 3 de mayo de 1835 hizo sus votos en la capilla de Enghien, diciendo: «Yo, Catalina Labouré, en presencia de Dios y de toda la corte celestial, renuevo mis promesas y hago voto a Dios de pobreza, castidad y obediencia, y de trabajar en el servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos, nuestros verdaderos amos, en la compañía de las hijas de la caridad. Así lo pido por los méritos de Jesucristo crucificado y la intercesión de la Santísima Virgen». Aquí se observa el cuarto voto que hacen las hijas de la caridad: servir corporal y espiritualmente a los pobres. Catalina se sentía feliz de oír los milagros realizados por medio de la medalla. Solamente, de vez en cuando, le mandaba avisos al padre Aladel para que erigiera un altar conmemorativo de las apariciones, diciéndole que muchas gracias e indulgencias serían concedidas y que todo ello sería en beneficio suyo y de la comunidad. Él, por su parte, como simple capellán, callaba y esperaba tiempos más propicios. Algunos años después, el padre Esteban, su gran amigo,
Fue elegido superior general de los vicentinos y él fue elegido asistente de la congregación y director de las hermanas. En ese momento, los dos forjaron un proyecto para erigir a María Inmaculada un altar más digno. La providencia vino en su ayuda, ya que el gobierno donó a la comunidad 2 magníficos bloques de mármol blanco en agradecimiento por las atenciones brindadas por las hermanas a los enfermos del cólera y a los huérfanos. Un bloque de mármol fue destinado para el altar y el otro para la imagen de la Inmaculada. Esto se realizó en 1880 al celebrar los 50 años de las apariciones. La guerra. El 19 de julio de 1870, el emperador de Francia declaró la guerra a Prusia. Durante esta guerra de 1870, todas las hermanas estaban temerosas. La prensa anunciaba victorias cuando en realidad eran derrotas. La hermana Catalina estaba encargada de una sala del hospicio donde estaban militares heridos. Una compañera tuvo la inspiración de hacer rezar a las niñas mayores 63 veces el «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos», para obtener la victoria sobre los prusianos. Sor Catalina iba todos los días a acompañarlas a rezar el rosario. Cuando en este tiempo anunciaban una pretendida victoria, ella sonreía incrédula, porque sabía que era lo contrario, y dijo: «Los prusianos entrarán en París». Alguna hermana le dijo que era ave de mal agüero, y ella suspiró profundamente. Ese día ordenaron a todos los heridos recuperados del hospicio que tomaran las armas para defender París. Sor Catalina estaba conmovida y les daba a los soldados una medalla milagrosa, asegurándoles que rezaría por ellos. Qué desgarrador para ella verlos partir sin volverlos a ver. Ella insistió a alguna hermana: «Los prusianos entrarán en París, pero no tengan miedo, la Virgen nos protegerá», y se puso a sollozar. Otras también lloraron juntas. Después, con algunas hermanas fueron a la ventana para ver desfilar a los soldados que parecían tristes. Catalina anotó: «Habrá víctimas entre ellos. No todos regresarán. Vamos a rezar por ellos». El 2 de septiembre los franceses son derrotados en Sedan. Los prusianos se acercan a París. Las hermanas de las 30 casas de los suburbios de París se refugian en la casa madre de la calle du Bac. Allí acude mucha gente a pedir comida y hay días que reparten 1200 comidas. El 18 de septiembre los prusianos ponen sitio a París. Las hermanas confían en la protección de la Virgen y ponen la medalla en las puertas y ventanas. Una hermana dice: «Conviene disimularlas». Los prusianos eran mayoritariamente protestantes, pero Sor Catalina responde: «No, pongámoslas en el centro del portón». Los prusianos entran en París y se firma una paz humillante. La Virgen había pedido oraciones el 17 de enero de 1871. Se había aparecido en el pueblo francés de Pontmain a 4 niños. Ella tomó el crucifijo ensangrentado con la sangre de su divino Hijo y lo sostuvo con ambas manos, como sostiene el sacerdote la hostia santa, y lo mostró a Francia, como si quisiera decir a todos que era un pueblo infiel y que miraran a Jesucristo, en quien estaba su salvación. La Virgen les pidió a los niños rezar, según el testimonio del niño José Barbedet, que después fue sacerdote y religioso. Las manos de la Virgen estaban tendidas hacia abajo como en la medalla milagrosa. En otro momento desapareció el crucifijo ensangrentado y las manos de la Virgen, que tenía elevadas, volvieron a caer y tomar su posición primera, abriéndose como en la medalla milagrosa. Y el 28 de enero se firmó el armisticio de paz. El día 17 de enero de 1871, día de la aparición en Pontmain, algunas hermanas habían encontrado a Catalina en el jardín, mirando al cielo. Ella miraba fijamente hacia el oeste. Parecía seria y recogida. Una compañera le preguntó qué veía. Respondió que era la primera vez que veía el cielo así. Algunos días después, una compañera recibió una carta en la que le decía que la Virgen María se había aparecido a unos niños en Pontmain, asegurando que su hijo se dejaría ablandar. Ese día se detuvo el avance prusiano, rechazados por una fuerza invisible. La Comuna. Después del armisticio con los prusianos, Sor Catalina
ante una prevista guerra civil para tomar el poder, anunció: «Tendremos guerra con muchos muertos. Cuánta sangre, cuántas madres llorarán a sus hijos. Los hijos lucharán contra sus padres. Cuántas lágrimas, cuánta sangre». Alguien le preguntó: «¿Cómo lo sabes?». «Yo lo sé», respondió sin querer responder más, y se puso a sollozar. El 18 de marzo, la Comuna tomó el poder y una terrible guerra civil se desató. En París hubo una tremenda matanza y las hermanas fueron obligadas a salir de París. La superiora, madre Dufés, tuvo que huir a Versalles, pero Sor Catalina le manifestó antes de salir: «Esté tranquila, a su regreso todas las cosas estarán en su lugar. La Virgen ha venido, ha pasado por la sala de la comunidad, ha entrado en su oficina y se ha sentado en su silla». De hecho, al regresar, al fin de mayo, encontró la casa intacta. Los comuneros anticlericales asesinaban por doquier, iban contra Dios, contra los sacerdotes y contra todas las cosas sagradas. Un día se presentaron en Enghien y dijeron que al día siguiente tendría lugar una batalla y querían una medalla. Sor Catalina, que siempre tenía alguna, les dio una a cada uno. Alguien le dijo a uno de ellos: «Pero tú no crees. ¿Para qué quieres una medalla si no crees ni en Dios, ni en el diablo, ni en el cielo, ni en el infierno?» «Sí, es cierto, pero mañana vamos a luchar y la medalla nos protegerá». Una tarde, 2 rebeldes de la comuna preguntaron por Sor Catalina. Uno de ellos, como amenazando, puso su revólver bajo la garganta de una hermana. Otra le dijo: «Meta su revólver. Yo se la voy a traer, si me asegura que no le van a hacer ningún daño. La vamos a llevar a Reuilly. El ciudadano Felipe pide que vaya, pero no le hará ningún daño, y yo mismo la devolveré. Ahí está. Guardad las armas. Yo cuento con vuestra palabra». Sor Catalina lo siguió sin dificultad, asegurando que no le pasaría nada y encomendándonos que rezáramos. Las hermanas se pusieron de rodillas y rezaron, temiendo que en cualquier momento se oyera un disparo. Después de 2 horas, ella regresó acompañada de los 2 comuneros, que la cuidaron durante el trayecto. Al día siguiente cada una se fue por su cuenta. Solo quedó en casa Sor Catalina y su compañera, pero también tuvieron que ir a Balainvilliers. En la casa no quedó ninguna religiosa. Era ya el mes de mayo, mes de María. El 24 de mayo asesinaron al arzobispo de París, Monseñor Darboy, en la prisión de la Roquette. Esta noticia se conoció en París el 28 de mayo. Algunas hermanas temían que les hicieran algo y que incendiaran su casa como habían incendiado otras casas religiosas e iglesias. Pero Catalina les aseguraba que la Virgen había prometido que protegería sus casas y a las hermanas. El 30 de mayo las tropas de MacMahon entraron en París y desalojaron a los comuneros. Catalina les dijo: «Ya les decía yo, para ellos ha sido el fin por haber tocado a Nuestra Señora de las Victorias». El lunes 30, todas regresaron a París para terminar el mes de mayo. El 31 de mayo de 1870 estaban ya en Enghien. La casa estaba en desorden, pero los destrozos eran mínimos. Catalina, que al irse se llevó la corona de la Virgen de la capilla, se la volvió a poner a la Virgen. La imagen del jardín tenía una tela roja y estaba maltratada. Quizás la hicieron caer. La Virgen había cumplido su palabra. Catalina se lo había manifestado a la superiora Sor Dufés. La Virgen le había dicho: «Yo guardaré la casa. Volveréis antes de que acabe el mes de María». Ambas familias vicentinas de hombres y mujeres habían sido increíblemente protegidas y, al regresar sanos y salvos, contaban 1000 historias por las que estaban agradecidos. En la casa de Reuilly quedaron heridos unos 30 comuneros que se habían instalado en el dormitorio de los huérfanos. La encargada, Sor Mauché, vio aquellos rostros hostiles y desconfiados de anticlericales y acudió a Sor Catalina para que le diera medallas. Esperó 2 días para encontrar el momento favorable, porque no quería provocar la ira de aquellos blasfemos. Y una tarde les dijo: «Amigos, quiero pedirles un favor». «¿Qué quiere usted?» «Permiso para rezar una oración». «Récela». La hermana rezó un Padre Nuestro y estalló en sollozos. No se atrevió a darles la medalla,
pero en la noche fue dejando la medalla en cada almohada. Por la mañana, cuando regresó de la misa, todos se la habían colgado al cuello y le daban las gracias. A las 7 a.m. vinieron unos coches y se la llevaron a Versalles. Todos fueron ejecutados. Eran los vencidos de la revuelta. El ejército versallés había perdido 877 hombres y fusiló a 20.000 por las calles durante una semana sangrienta, del 21 al 28 de mayo de 1871. La vida se normalizó y Catalina volvió a cuidar de sus ancianos. Poco después de lo que antecede, Catalina tuvo un sueño que le contó a su sobrina María Antonieta. Acababa de morirme e iba al cielo, en donde entraba por una puerta muy brillante. Me encontré allí primero con mi padre, luego con mi hermano más joven, Augusto, luego con tu madre. Le dije a mi padre, ¿no está aquí María Luisa? Y mi padre me contestó, no está aquí, la estamos esperando. Su padre murió el 19 de marzo de 1844. Su hermana Tonina cayó gravemente enferma y fue a visitarla. Murió el 20 de enero de 1874. El 30 de noviembre de 1876 murió su hermano Augusto. Su hermana María Luisa había abandonado la congregación el 26 de abril de 1834. Su salida le preocupaba a Catalina, pues parecía que todo iba bien en su vida. Había sido incluso superiora con 33 años y manifestaba a Catalina que era feliz, sobre todo cuando Catalina quiso ingresar. Su salida se debió a una calumnia, y por ello la habían depuesto de superiora en 1829. Se colocó de institutriz en París. Catalina le escribió recordándole la carta que la misma María Luisa le había escrito a ella en 1829, en la que le decía: si en estos momentos una persona fuera lo suficientemente poderosa para ofrecerme, no ya un reino, sino todo el universo, miraría todo eso como el polvo de mis zapatos, ya que estoy convencida de que no encontraría en la posesión del universo la felicidad y el contento que siento en mi querida vocación. Último año de vida. El año 1876, último año de su vida, Catalina sintió la necesidad, después de 46 años, de confiar sus recuerdos a la superiora para animar la devoción a María y su reconocimiento por haber escogido a su comunidad. Así podía morir tranquila. La madre Dufés escribió: en la entrevista en que me confió sus secretos Sor Catalina, me repitió que la Virgen Santísima se le había aparecido teniendo una esfera en las manos a la altura del pecho. Entonces vio a la excelsa madre ofrecer dicha esfera y mover los labios, comprendiendo Sor Catalina que la Virgen Santísima rogaba por el mundo entero. Yo hice una exclamación, diciendo: nunca se ha hablado de la esfera en las manos de la Virgen Santísima. Si hablamos de ella ahora, van a decir que usted ha perdido la cabeza. No sería la primera vez que me han tenido por loca, pero hasta mi último aliento diré que la Virgen Santísima se me ha aparecido, teniendo la esfera del mundo en sus manos. ¿Qué decía la Virgen al ofrecerla? Yo no sé, pero comprendí que rogaba por el mundo entero. Y después pregunté: ¿qué fue de la esfera ofrecida por la Virgen? De eso no sé nada. Sor Catalina hizo entonces ademán de extender las manos y continuó: no vi más que rayos de luz que caían sobre el globo que la Virgen Santísima tenía debajo de los pies, y especialmente sobre un punto del mismo donde estaba escrita la palabra Francia. La Santísima Virgen tenía las manos abiertas. Pero, repuse yo, ¿va usted a causar perjuicio a la medalla si habla de la esfera? No, que no se toque a la medalla, que se haga una imagen con la esfera, y que se levante un altar en el mismo sitio en que se apareció la Santísima Virgen. Esa imagen ha sido el tormento de toda mi vida, y no quisiera presentarme a la Santísima Virgen antes de que haya sido hecha. Y Sor Catalina citó los nombres de 2 hijas de la caridad, de las más recomendables por sus virtudes y por sus directas relaciones con el padre Aladel, que podrían, decía, confirmar la veracidad de sus palabras, a saber, Sor Pineau, primera hermana encargada de la sacristía de la casa de la calle de Bac, y Sor María Grand de Boulogne, antigua secretaria de la casa noviciado en tiempos del mismo padre Aladel.
Lo primero que hizo Sor Dufés fue ponerse en relación con las dos hermanas designadas por Sor Catalina, y al efecto escribió, aunque muy perpleja, a Sor Gran, que era entonces superiora del hospital de Riom. La contestación de esta, que tiene fecha de 24 de junio de 1876, decía así: «Sí, mi buena Sor Dufés, nuestra dulce reina se ha aparecido teniendo el orbe terráqueo en sus benditas y virginales manos, caldeándolo con su amor, oprimiéndolo contra su corazón misericordioso y mirándolo con inefable ternura. Todavía tengo yo el dibujo, o más bien, el esbozo de un prospecto que se hizo hace mucho tiempo, representándola así. No sé si podré encontrarlo entre nuestros libros y papeles, porque es, repito, de fecha remota. Tal vez a petición de la hermana, el digno y venerado padre Aladel pensaba conservar este memorable recuerdo para hacer una nueva imagen representando esta primera fase de la aparición. Pero todo quedó así. Esta segunda parte de la visión no contradice en nada a la primera, porque la Santísima Virgen se mostró, creo, con los brazos tendidos y con los haces de rayos de luz cayendo sobre el mundo, inundándolo con su misericordia y cubriéndolo, especialmente a Francia, con sus benditos dones. Parece que mientras la augusta madre oprimía el mundo contra su corazón virginal, resplandecían en sus manos maternales diamantes y piedras preciosas, cuyas irradiaciones envolvían a nuestra miserable tierra, enriqueciéndola con sus misericordias y liberalidades. Lo mismo acontecía cuando se abrían sus manos esparciendo sobre el mundo oleadas de bendición y de amor. Mi buena Sor Dufés, me complazco en recordar estas cosas». Y mandó hacer una imagen de la Virgen con el globo de la tierra en las manos, tal como Catalina la había visto en la visión, y con la serpiente a sus pies. Ella pidió que sobre el globo de la tierra se colocara una cruz, que el rostro de la Virgen no fuera ni demasiado joven ni demasiado sonriente, sino de gravedad mezclada de tristeza, que desaparecía cuando el rostro de María se iluminaba con claridades radiantes de amor, sobre todo en el momento de la oración. La imagen fue realizada por el escultor Robert Frog. Catalina, al verla, exclamó: «La Virgen era mucho más hermosa». La colocaron en la capilla de Reuilly en 1876. Otra semejante la colocaron en la Casa Madre de París en 1880. Catalina le recalcó a la superiora que ella solo había sido un instrumento de la Virgen, porque no sabían ni siquiera leer ni escribir bien, y menos hablar correctamente el francés. Dones sobrenaturales. Profecía. Dice el padre Muñoz: cuando yo manifesté deseos de ser sacerdote, mi tía Catalina se preocupó de que fuera a estudiar al colegio de Montdidier, dirigido por los padres vicentinos. Durante mis años de estudio, ella me preguntaba si estaba bien. En mis vacaciones iba a París y la veía algunas veces. En una de mis visitas me dijo: «Si tú quieres entrar para sacerdote, te recibirán». Y entonces añadió con una sonrisa que yo consideré una broma: «Puedes llegar a ser superior». Me habló del beato Pervoiré, a quien tenía gran devoción, e insistió: «Puedes ir de misionero». De hecho, este sobrino llegó a ser sacerdote vicentino. Estuvo 19 años de misionero en China, en Hong Kong, y fue superior y procurador de la misión. Sor Clavel anota: un día se desató un incendio en una casa vecina a la nuestra de Enghien. Las llamas lamían nuestro techo hasta el campanario. Yo vi a la sierva de Dios en medio del jardín, rezando el rosario y diciendo: «No teman nada, todo va a pasar». De hecho, nuestra casa quedó indemne. Sor Cosnard nos dice: el año 1873 fue construida una iglesia en las cercanías de la casa de Enghien. Sor Catalina quería que se llamase de la Inmaculada Concepción, pero se llamó de Santa Radegunda. Ella sintió pena por ello, pero me manifestó: a pesar de todo, se llamará Inmaculada Concepción. Y eso me lo remitió varias veces, y creo que eso se lo dijo también a otras personas. De hecho, el 28 de marzo de 1877, por orden del cardenal Guibert, arzobispo de París, se la llamó de la Inmaculada,
cuando el mismo cardenal había puesto el nombre de Santa Redegunda. Otro día, en 1865, me dijo: «Nosotras dejaremos Enghien». «¿Por qué dices eso?». Sus ojos se iluminaron y respondió: «Sí, yo he visto escrito, Hospicio de Enghien, sobre un gran castillo». Ella me lo repitió varias veces y se sabe que el duque de Aumale, cuando llegó a ser propietario del castillo de Amboise, lo destinó a recoger ancianos, que todavía están en la casa de Enghien. Este traspaso se debió hacer ya hace unos meses, cuando la muerte del duque, pero los trámites de sucesión ocasionaron el retraso. El 1 de mayo de 1901, el hospicio de Enghien fue trasladado al castillo de Amboise, a orillas del río Loira, poniéndose sobre la puerta el letrero: Hospicio de Enghien y de Orleans. Sor Tanguy afirma: «Hace 2 años yo le manifesté a Sor Cosnard mi pena por el traslado que se iba a hacer de los restos de Catalina al castillo de Amboise. Ella me respondió: «¿Cómo te extrañas?». Catalina me dijo un día: «Yo veo a los ancianos en un castillo y en la entrada de ese castillo un letrero que dice: Hospicio de Enghien». Otro caso de profecía. Después de la Revolución de julio de 1830, el padre Piau, capellán del castillo de Tuileries, durante el reinado de Carlos X, estaba sin oficio y la sierva de Dios le aconsejó ir a Suiza, porque allí tenía una misión que cumplir. El padre fue a Monteil y encontró una casa de señoras del Sagrado Corazón de Jesús, donde fue acogido y donde prestó sus servicios, cumpliéndose así la profecía de Sor Catalina. María Antonieta Duhamel, sobrina de Sor Catalina, declaró: «Ella murió el 31 de diciembre de 1876. Yo fui a visitarle el 15 de agosto con mis 2 hijas. Ella le dio estampas y recuerdos para la primera comunión a la mayor. Yo le dije que no corría prisa, porque haría la primera comunión el año próximo, pero ella me respondió: «El año próximo ya no viviré». Yo le insistí que no sería así, pero volvió a decir: «¿No me crees? Pero yo no veré el año 1877». Unas horas antes de su muerte, el 31 de diciembre, fui a visitarla y me despedí, diciéndole que vendría al día siguiente para desearle un feliz año. Pero ella insistió: «Tú me verás, pero ya no estaré viva». Su entierro tuvo lugar el 3 de enero, fiesta de Santa Genoveva, a quien San Vicente les dio como modelo a seguir. Ella había dicho que no haría falta féretro ni cintas en él, y la colocarían en la capilla de Reuilly. Ella fue llevada por una legión de hijas de María. Así se cumplía la profecía que le había hecho al padre Aladel de que la Santísima Virgen quería que él fundara una congregación o cofraternidad de hijas de María, y también que no haría falta féretro ni cintas. Sor Cosnard refiere: «La sierva de Dios, durante los años que hemos estado juntas, muchas veces me dijo que habría reliquias bajo la capilla de Reuilly y que habría una capilla subterránea. No daba más explicaciones y lo decía en un tono misterioso, sin referirse a ella misma. En cuanto a la construcción de esta capilla subterránea, esto se realizó en 1896, con las contribuciones de un buen sacerdote de Barcelona, José d'Adorda, devoto de la sierva de Dios, que pagó los 3.000 francos para la obra». Cosas extraordinarias. María Antonieta Duhamel nos dice: «Cuando mi madre, hermana de Catalina, cayó enferma en su lecho de muerte, el 18 de enero de 1874, ya llevaba 15 meses enferma. Desde hacía 2 o 3 días estaba en estado comatoso, no hablaba y creo que no conocía a nadie. Mi tía vino a verla y entró en su cuarto. Ella nos pidió a mi hija y a mí que la dejáramos sola. Estuvo 1 hora y no sé qué pasó entre ellas, pero cuando la sierva de Dios salió, nos dijo que fuéramos a ver a la mamá. La encontramos despierta y hablando como siempre. Nos hizo las últimas recomendaciones y, al cabo de 1 hora, cayó de nuevo en el estado comatoso del que no salió hasta su muerte, que vino 2 días más tarde. Después de la muerte de mi tía y de que fuera publicada su santidad y los sucesos de las apariciones, me hizo pensar que lo que acabo de relatar tuvo algo de sobrenatural». Anota una de sus antiguas compañeras: «Una tarde yo había cerrado todas las puertas del jardín y de la casa con cerrojo y pestillo, y llevé las llaves a la superiora.
Sor Catalina había subido a su dormitorio. Yo la había visto. A la mañana siguiente, después de vestirme, bajé a abrir las puertas y me aseguré de que todas las hermanas estaban en el dormitorio. ¿Cuál no fue mi sorpresa al ver la cama de Catalina en orden y vacía? Yo fui a la superiora y le dije: «Es algo muy raro. Yo no he abierto aún las puertas y Sor Catalina no está en el dormitorio. ¿Por dónde ha ido? Búsquela», me dijo la superiora. Yo la busqué por todas partes, en el granero, en la bodega, y nada. Fui a la capilla, la llamé y nada. Fui al jardín, las puertas estaban cerradas y yo era la única de la casa que tenía las llaves. Fui al medio del jardín y la veo de pie delante de la imagen de la Virgen con las manos juntas y los ojos fijos en María. La llamo y nada. Una vez, 2, 3 veces y no me respondía. Fui a la superiora y le cuento todo. Ella sonríe y me dice: «Déjela tranquila». Yo fui a la capilla y a las 4:30 se abre la puerta y Catalina se coloca en su lugar. Bilocación. Sor Cosnar refiere: el día de la gran peregrinación a Lourdes puede ser del año 1873, día de la primera peregrinación nacional. Yo estaba de portera en nuestra casa de Enghien, con otra hermana, y Sor Catalina se nos acercó llena de alegría y nos contó lo que en ese momento sucedía en Lourdes. Decía: «Es la misma Virgen María, la Inmaculada». Parecía que asistía en espíritu a esa magnífica ceremonia, porque ¿cómo ella habría podido hablar así en el mismo momento en que pasaban los hechos? Anécdotas. Una hermana que deseaba conocerla oyó un día a la superiora que en su casa estaba la hermana de la medalla milagrosa y la invitó a cenar el jueves siguiente. Esta hermana fue a cenar y le pidió a la superiora no mostrársela para que ella pudiera adivinar quién era. Llegó el lunes y vio a muchas hermanas que iban a la oficina de la superiora, pero no observó nada especial. La superiora la llevó a la capilla y, después de las oraciones comunes, fueron al comedor y saludó a una anciana que servía a todas. La anciana le respondió con una sonrisa agradable: «Bienvenida, hermana». Después de la cena, la superiora le preguntó: «Bien, ¿cuál es esa hermana?». Y la hermana contestó: «Ya sé, es la ancianita que sirvió en el comedor. Ella tiene unos ojos que han visto a la Virgen. Las otras no miran como ella». Era Sor Catalina. La superiora no respondió más que con una sonrisa. Más tarde, esa hermana fue compañera de Sor Catalina y pudo tener con ella mucha confianza y amistad. Decía que una sola mirada de Sor Catalina bastaba para dar fuerza y coraje en las penas y dificultades de la vida. Un día de fiesta, tomando juntas el café, le preguntó esta hermanita a Sor Catalina: «¿Usted estaba en el postulantado en 1830? «Sí». «¿Usted ha conocido a la hermana de la medalla? ¿Cómo quiere que la conozca en tan gran número de hermanas? La hermana de la medalla y la del escapulario deben ser superiores, especiales». Sor Catalina no dijo más, y la hermana guardó silencio, pero Sor Catalina se ponía muy seria cuando se tocaba este asunto tan delicado para ella. La madre Dufés declaró: ella daba mucha importancia al rezo del rosario. Todas nosotras quedábamos emocionadas cuando se rezaba el rosario en común, por el acento grave y piadoso con que ella pronunciaba las palabras del Ave María. Ella, que siempre era muy humilde y reservada, no podía menos de censurar la ligereza y la poca atención que ponían las hermanas en el rezo de esta oración tan bella y eficaz. Una hermana que la miraba con detenimiento solo observó que en la oración no tenía los ojos bajos, sino permanentemente fijos en la imagen de la Virgen. Normalmente ella no lloraba, pero le salían las lágrimas cuando alguien contaba hechos de conversiones o curaciones obtenidos por intercesión de la Virgen, o bien, como en 1871, cuando veía los males que había en la Iglesia y en Francia. Sor Sidonia Amelia nos dice: un día estábamos todas en la sala de recreo y una hermana dijo: la hermana que dice que vio a la Virgen sin duda vio un cuadro. Y Sor Catalina, que normalmente hablaba poco, respondió con firmeza: mi querida, la hermana que vio a la Virgen la vio en carne y hueso, como tú y yo. Después se puso a trabajar y se cambió la conversación. Unas hermanas observaron que en todas las fiestas de la Virgen, especialmente en la Inmaculada Concepción,
Siempre estaba enferma y recibía estas enfermedades como regalos de la Virgen. Un año la llevaron el 8 de diciembre con otras hermanas a pasear en un carruaje y, al subir a él, hizo un mal movimiento y se rompió la muñeca. No dijo ni una palabra, pero momentos después la vieron con un pañuelo sosteniendo el brazo. La superiora le preguntó qué le había pasado y ella respondió: «Es un ramo de flores. Todos los años la Virgen me envía uno». Trataba a Dios como un niño a su padre. A una hermana que se quejaba de que no sabía qué hacer en la oración, le respondió: «Es muy fácil. Yo voy a la capilla y le hablo a Dios. Él me responde. Él sabe que yo estoy ahí y que yo espero lo que necesito y lo que Él me quiere dar. Yo estoy siempre contenta. Escuchar a Dios y hablarle, eso es oración. Haz como yo y verás». A fines de junio de 1871, el doctor Marjolin, médico del Hospital San Eugenio, hoy Hospital Trousseau, vino a proponer a la madre Dufés que recogiera a unos 30 huerfanitos que estaban en convalecencia. La madre aceptó y se encargó de llevarlos al asilo, donde estarían al abrigo de todo peligro de la guerra. Estoy convencida de que fue debido a la protección de la Virgen, a lo que Catalina no fue extraña. Todo pasó en paz. Monseñor Meuniot, su sobrino, nos dice: «Ella misma me contó que un día la superiora general había querido nombrarla superiora de una casa, y que ella le había suplicado que no, diciéndole: «Usted sabe muy bien que no soy capaz. Por favor, envíeme de nuevo a Enghien». Sor Clavel dice: «Unos días antes de morir Sor Catalina, estando acostada, pidió que le dieran una manzana cocida, y como tardaban en dársela, mostró un poco de impaciencia. Sor Angélica se escandalizó y dijo a Monseñor Chinchón, nuestro confesor, que estaba allí, que estaba asombrada de cómo una persona que había visto a la Virgen manifestaba ese deseo y tenía poca paciencia. Monseñor reprendió a Sor Angélica y le recordó de un santo que en la hora de su muerte había pedido un dulce. Ciertamente fue juzgada ligeramente por algunas hermanas. Sus pretendidas faltas de mortificación consistían en tomar alguna vez una pastilla, un pequeño pedacito de azúcar, una taza de leche o una manzana cocida. Un día una hermana le preguntó: «¿Le gusta el azúcar?». Le respondió: «No, pero me hace digerir mejor, porque no tengo dientes». Acostumbraba a dar un paseo después de las comidas por el jardín acompañada de otra hermana. Iban a una imagen de la Virgen y rezaban juntas un Ave María. ¡Qué Ave María! Resonaba en los oídos de la hermanita como una dulce melodía. Jamás Sor Catalina le parecía más hermosa que en ese momento. Sus ojos luminosos se elevaban al cielo, hacia la Virgen. Sus manos estaban piadosamente juntas y el timbre de su voz llegaba al corazón. Era un minuto de cielo sobre la tierra. Y, cuando añadía 3 veces: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos», su voz temblaba de emoción. Su compañera le decía: «¿Qué miras en el cielo? ¿Ves algo?». Y Catalina respondía: «Vamos a pasear». Así era ella. Era muy trabajadora y llevaba sus obligaciones con orden y responsabilidad. A los ancianos los trataba con mucho cariño y la querían como a una madre. Pero también tenía carácter fuerte y, cuando había que ser firme, ella se ponía seria para evitar malos comportamientos. Su amor a los ancianos lo manifestaba de muchas maneras con su sonrisa y atención. Y cuando llegaban los primeros frutos del huerto, los repartía, con permiso de la superiora, primero a los pobres y a los ancianos. Las hermanas no podían cogerlos sino después de haberlos repartido a sus preferidos. El arzobispo de París quiso conocerla. También quiso conocerla Alfonso de Ratisbona, el gran convertido por la medalla. Pero el padre Aladel tuvo que explicarles que ella no quería de ninguna manera ser conocida y que, por tanto, era inútil hacer preguntas. Esto dio lugar a que en la comunidad se hablara de que a la hermana, favorecida con las apariciones, se le habían borrado de la memoria todos los detalles. Gracias a esto, Sor Catalina pudo permanecer muchos años oculta en sus modestos oficios de cocina, lavandería, lechería, etc.
y sobre todo atendiendo a los ancianos del hospicio de Enghien, sin que supieran quién era. Los detalles de las apariciones solo se le borraron cuando quisieron interrogarla durante la encuesta canónica, nada más. La Virgen la protegía así. Sin embargo, a pesar de su vida oculta y de su silencio, algunas hermanas sospechaban que ella era la vidente de la Virgen y, si no se lo decían abiertamente, la observaban con atención para analizar su comportamiento. Si le veían en alguna ocasión algo que no parecía muy virtuoso, se les quitaba la idea de que ella pudiera ser la escogida. Y así algunas dudaban, otras sospechaban, y no faltaban quienes la veían la más santa de la comunidad y la más digna de haber recibido esas gracias sobrenaturales. No era nada mística, no tenía raptos ni éxtasis espectaculares, solamente trataba de cumplir fielmente sus obligaciones y ser piadosa y recogida en la capilla durante los actos litúrgicos, especialmente durante la misa y el rezo del rosario. Ella era buena y amable con todos, pero también tenía sus preferidos, aunque no lo daba a conocer, ya que era tan sencilla como prudente. Su silencio era casi continuo. En todo buscaba la mirada de Dios. Era humilde servidora de María Inmaculada y no se preocupaba del qué dirán. El Señor y su madre eran el amor de su corazón. Según testimonio de una de las antiguas compañeras, su exterior era la imagen de su bondad, de su alma cándida y pura. Su estatura era un poco más de la media, su físico bastante fuerte. Caminaba derecha, sin afectación y con una dignidad natural. Su caminar era grave y lleno de modestia. Su frente elevada reflejaba su inocencia y sus ojos limpios, como los cielos de un hermoso día, reflejaban la pureza angelical de su alma. Sus ojos, de un azul celeste, lanzaban rayos luminosos. Su boca era fina y sonriente, aunque su fisonomía era seria. Su sonrisa le daba un encanto divino. Su muerte. En 1876 cayó gravemente enferma. En el mes de diciembre le llevaban la comunión de vez en cuando. Sor Xavier, al verla tan contenta un día de comunión, le preguntó por qué no la pedía todos los días, y contestó: «Cuando me traen al buen Dios estoy muy contenta, pero prefiero hacer lo que hacen todos. No quiero distinguirme en nada de los demás». El padre Carlos Chevalier nos dice: unos días antes de morir, ella le pidió a la superiora que reuniera junto a su cama a 63 jovencitas del orfelinato para rezar las letanías de la Inmaculada, añadiendo la invocación: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Ella pedía estas 63 invocaciones por los 63 años que se considera que vivió la Virgen María y por el rosario de Santa Brígida, que rezan las hijas de la caridad. El 20 de septiembre aseguró: «No necesitaré coche fúnebre, iré a Reuilly. No se necesitarán cintas, cordones mortuorios que algunas personas toman en la mano mientras el coche fúnebre va avanzando». Y así fue. A una hermana que le preguntaba si tenía miedo de morir, le respondió: «¿Miedo? ¿De qué? Yo voy a encontrar a nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a San Vicente». Sor Cabanes nos dice: «Estuve presente cuando recibió los últimos sacramentos, lo que hizo con grandes sentimientos de piedad. Ella pidió perdón a todas las hermanas como se acostumbraba entre nosotras y renovó sus votos, según está establecido en nuestra regla. Su celo por la difusión de la medalla la acompañó hasta el último día y, unas horas antes de morir, yo la vi preparando algunos paquetitos con medallas que ella enviaba como recuerdos a nuestras hermanas. En sus últimas horas ella pidió que repitieran muchas veces la invocación: «Terror de los demonios, rogad por nosotros». La superiora Sor Dufés declaró: «El último día de su vida, 31 de diciembre de 1876, fui a visitarla por la mañana y me dijo que no vería el día siguiente. Yo me permití contradecirla. Ella estaba convencida, a pesar de que, aparentemente, según el médico, duraría aún varios días. Murió de problemas del corazón a las 7 p.m., sin dar señales de sufrimiento y como durmiendo en el Señor.
El mismo día de la muerte de Catalina, el 31 de diciembre de 1876, la superiora Madre Dufés buscó los papeles autógrafos que Catalina había escrito sobre las apariciones y los leyó a la comunidad. Sor Dufés anota: el día que murió, yo manifesté a los superiores el deseo de que sus restos quedaran en la misma casa donde murió, pero eso era contrario a las costumbres y reglamentos de la policía. Me dirigí a la señora Maréchale de MacMahon, esposa del presidente de la República, para pedir la autorización, y ella misma consiguió el permiso y vino a casa a rezar ante el cuerpo de la sierva de Dios. Yo estaba preocupada por el lugar donde debía enterrarse, y el día 1 de enero por la mañana, al despertar, oí como una voz interior o exterior que me dijo claramente: la bóveda que está debajo de la capilla de Reuilly. Fui a visitar la bóveda donde nadie había sido enterrado y que había servido durante el asedio de París para conservar el vino destinado a los soldados de la enfermería. Hice venir al comisario de policía para verlo y le pareció apropiada, y él mismo nos obtuvo el permiso del prefecto ese día. Los funerales tuvieron lugar el día 2 a las 10 a.m. en la capilla del hospicio de Enghien, para todos los clérigos y muchos vicentinos que llegaron para esta ceremonia. Más de 250 hermanas se reunieron de distintos lugares. La sierva de Dios fue colocada en un ataúd de plomo y en otro de roble. La señora Maréchale quiso pagar los gastos. Hubo una enorme afluencia de gente y durante 2 días puse religiosas junto a su cuerpo, una a la cabecera y otra a sus pies, para hacer tocar objetos religiosos que la gente presentaba. Yo vi muchos señores que hacían tocar el cuerpo con sus relojes. Muchas personas, incluso religiosas, recalcaron que su frente tenía una blancura y un resplandor extraordinario. Quizás fuera porque durante la aparición de 1830 su frente tocó las rodillas de la Santísima Virgen. El día de su entierro no cantaron cantos fúnebres, sino cantos alegres, como el Magnificat y «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». En procesión se llevaron sus restos al lugar de la sepultura. Las hijas de María iban con sus banderas y gran cantidad de gente que quería tocar su féretro con medallas y otros objetos piadosos. Y esto sucedió en los 3 días que estuvo sin sepultar. Afirma Sor Tanguy: en el momento de bajar el cadáver al panteón de la casa de Reuilly, en lugar de cantar el De Profundis, se cantó «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». En nuestras almas había más alegría que tristeza. Nadie tenía deseos de llorar. Milagros después de su muerte. Sor Tanguy refiere: una joven religiosa de Amiens estaba muy enferma y nos escribió a la casa de Enghien, pidiendo alguna cosa que hubiera pertenecido a Sor Catalina para conseguir por su intercesión la salud, o, al menos, la resignación para cumplir la voluntad de Dios. Yo le envié un pedacito de tela que había usado la sierva de Dios. Se la aplicó en la parte enferma y, por la noche, vio a Sor Catalina que le dijo: «¿Por qué no quieres morir? Estarás mucho mejor con el buen Dios». A partir de ese momento, ella tuvo resignación y tuvo una buena muerte. Sor Henriot declaró: una de mis hermanas de 40 años, con muchos hijos, estaba gravemente enferma de tristeza y me mandó aviso de que fuera a verla pronto. Era la víspera del día en que iban a llevar al panteón el cuerpo de Sor Catalina. Pedí permiso a la superiora para estar toda la noche junto a su cuerpo con otra compañera y repetimos centenares de veces: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». A partir de ese momento mi hermana fue mejorando hasta curarse totalmente. Ella vive aún y ha tenido varios hijos. También recuerdo el caso de una de nuestras hermanas, ciega, que fue curada por intercesión de Sor Catalina hacia 1880. Sor Lenormand anota: yo sufría de mucho tiempo una enfermedad grave a la médula espinal, como consecuencia de una fiebre tifoidea que había tenido en 1859.
ningún remedio me curaba. En febrero de 1877 hicieron en la casa de Clichy una novena para pedir mi curación y, al 9º día, me llevaron a Reuilly, al sepulcro de la sierva de Dios, donde rezamos con mucho fervor por mi curación. Esa misma tarde, de regreso a Clichy, yo pude subir las escaleras con bastón y arrodillarme. Al poco tiempo fui curada totalmente y ahora puedo cumplir todas mis obligaciones. Emilia Pieniau comenta la curación de una joven de 19 años que estaba paralizada y se curó después de orar en la tumba de la sierva de Dios. También ha visto a una joven de 20 años que estaba muy enferma y se curó instantáneamente después de orar también en la tumba de Sor Catalina. Ella vino a nuestra capilla de la calle Dubac a dar gracias a la Virgen María. La madre Dufés refiere: oí a una religiosa digna de fe que hace 5 o 6 años una mujer obrera llevó a su hijo de 5 años, enfermo de nacimiento, que nunca había caminado y tenía unos pies y manos pequeñitos, a la tumba de Sor Catalina y lo colocó sobre ella. La hermana que los acompañaba invitó al niño a rezar: «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». El niño rehusó varias veces. Parecía ser un niño poseso. Al final, después de mucho insistir, el niño repitió la invocación y al instante se levantó y pudo caminar, y subió por sí mismo las escaleras. Y sigue diciendo: «He sabido que muchas gracias han sido concedidas por su intercesión, y muchos ex-votos han sido colocados de año en año después de su muerte en la capilla donde está enterrada. Yo he recibido cartas que testifican gracias recibidas de la Inmaculada por intercesión de Sor Catalina, gracias de curaciones consideradas milagrosas. Sor Carón me escribió el 14 de enero de 1880 que ella había sido curada de un eczema, que no se curaba con ningún remedio, después de 2 novenas hechas a la Virgen por intercesión de Sor Catalina. Lo mismo sucedió a Sor Josefina, que me escribió en enero de 1880, curada de las consecuencias de una pleuresía». Un milagro de María. El señor Patrick Neger, su esposa Elizabeth y sus 2 hijos, Patty de 3 años y Ludovic de 23 meses, visitaron el santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la calle Dubac de París, donde compraron unas medallas milagrosas que se pusieron al cuello. Allí mismo encomendaron a Dios y a María su viaje a España, que realizarían al día siguiente, 26 de noviembre de 1983, en la aerolínea colombiana Avianca. A la mañana siguiente se levantaron felices para emprender el viaje y se dirigieron al aeropuerto Charles de Gaulle de París. Tomaron el avión de Avianca con destino a Madrid. Pero cuando el avión se encontraba muy cerca del aeropuerto de Barajas en Madrid, perdió altura y cayó incendiándose. Murieron 183 pasajeros, solamente hubo 8 sobrevivientes, entre ellos toda la familia Neger. Patrick saltó por los aires al caer el avión a tierra y se desmayó. Recuerda: «Cuando volví en mí, me encontré en medio del campo rodeado de trozos del avión. Parecía una pesadilla, pero no lo era. En esto pude ver la silueta de una mujer con 2 niños. Era mi esposa con mis 2 hijos. Todos estábamos vivos. Ciertamente, la Virgen María no defraudó nuestra confianza en ella y nuestra familia siempre considerará el estar vivos como un milagro de María». Cuerpo incorrupto. La presencia del cuerpo de Catalina en la casa de Enghien lo consideran las hermanas como un pararrayos y una protección de Dios por medio de ella. Su tumba sigue siendo, después de tantos años, un lugar de peregrinación para muchas personas que buscan por su intercesión los milagros de curación y conversión. Su cuerpo está incorrupto. Sor Dufés nos dice: 4 meses después de su muerte, un delegado de la prefectura de policía fue a visitar la bóveda y, al ver el féretro con su cuerpo que todavía no había sido enterrado, se indignó. Pero casi al momento se calmó y pidió algunos informes sobre la hermana que estaba en el féretro. Yo quise ver en este cambio súbito la influencia misteriosa de la sierva de Dios.
El miércoles 22 de marzo de 1933 se verificó el reconocimiento oficial del cuerpo de Catalina Labouré, trasladado a la casa madre de las Hijas de la Caridad, desde su sepulcro en la casa de la provincia de Reuilly, en donde había permanecido 56 años desde que fue allí sepultado el 13 de enero de 1877. Se abrió el féretro de plomo que contenía los venerados restos, apareciendo el cuerpo de Sor Catalina todo entero. He aquí las palabras del acta notarial firmada por los cirujanos. El cuerpo se halla en perfecto estado, conservando toda la piel. Sus músculos tienen toda su flexibilidad, las vísceras están íntegras, desecadas, sin que la putrefacción haya invadido ninguna parte del cadáver. Apareció su rostro acentuadamente moreno, mostrando las señales de la muerte, pero de ningún modo repulsivo. Las manos blancas, en las que tenía el rosario, cubiertas aún de carne, excepto 2 dedos algo ennegrecidos. Hábito gris, el collete, el delantal y las medias intactos, como si se los acabaran de poner. Extraídas por los cirujanos las partes destinadas para reliquias, fue retirado el corazón, que apareció íntegro para la casa de Reuilly, en la que la bienaventurada permaneció muchos años de su vida religiosa. Y, mientras se cantaba el Magnificat, los médicos envolvieron el cuerpo en un lienzo de seda, colocándolo en un ataúd tapizado de blanco. El doctor Robert Didier dijo con asombro: «El color gris azul de su iris persiste aún». El cuerpo estaba incorrupto. Hoy, su cuerpo incorrupto, con un tratamiento de cera en manos y rostro, está en una urna de cristal y se puede visitar en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la casa madre de las Hijas de la Caridad de la calle du Bac de París. Fue beatificada por el Papa Pío XI el 28 de mayo de 1933 y canonizada por Pío XII el 27 de julio de 1947. Su fiesta se celebra el 28 de noviembre y la de la Virgen de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre de cada año. Después de haber leído la vida de Santa Catalina Labouré y las maravillas que Dios hizo en su vida a través de las apariciones de la Virgen María y de los efectos milagrosos realizados en el mundo entero por medio de la Medalla Milagrosa, podemos decir que fue escogida por Dios desde toda la eternidad para traer a la tierra un mensaje de luz y amor. Dios tiene compasión y misericordia de esta humanidad caída, que a veces se aleja de Él por caminos equivocados, pero siempre está dispuesto a perdonar y mandar a su Madre, como tantas veces lo ha hecho, para darnos esperanza. Miles y miles fueron las conversiones y curaciones realizadas por Dios por intercesión de la Virgen por medio de la Medalla Milagrosa. Y, aunque su director espiritual al principio no le daba importancia, al final obedeció y se acuñaron millones de medallas, haciendo Dios maravillas memorables. Fue famosa la conversión de Alfonso de Ratisbona, pero hubo muchas más dignas de mención. Y, como hemos visto, los efectos de esta medalla no han desaparecido. Hoy, lo mismo que en el siglo XIX, Dios sigue haciendo milagros. Por eso, varios santos como la Madre Teresa de Calcuta, San Maximiliano María Kolbe, etc., la han valorado y la han recomendado. Alegres por estas maravillas que Dios sigue obrando en nuestros días, pidamos al Señor que aumente nuestra fe, para no decir que la medalla o el escapulario de la Virgen del Carmen son supersticiones, sino objetos de fe a través de los cuales manifestamos nuestro amor a Dios y a nuestra Madre, al igual que los esposos llevan su anillo como recuerdo de su matrimonio y manifestación de su mutuo amor. Santa Catalina Labouré ruega por nosotros. Basado en el libro Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa, escrito por el padre Ángel Peña, de la Orden de Agustinos Recoletos.